Tanto la abogada como la jueza, como todos ustedes, estarán de acuerdo que esas custodias sean desde el minuto número uno, desde el minuto número uno. No se pueden tardar ni 10 meses. Oigan, una alcoholemia, ¿cuánto tardan ustedes en solucionar un problema de una alcoholemia? 24 horas. Se detiene, inmediatamente ese señor se le pone en libertad o lo que sea, yo no lo he pasado, pero quiero decir que es desde el minuto número uno. ¿Por qué los niños no pueden ver a su padre una vez que se separa desde el minuto uno? Que no pierdan referencia. Si los abuelos estamos deseando, los abuelos en este momento, que somos la pirámide de la sociedad, porque estamos aguantando la economía de muchos de nuestros hijos y estamos ayudando a muchos de nuestros hijos a poder soportar las cargas que tienen, porque no tienen tiempo vamos, no tienen dinero, mejor dicho, para guarderías privadas, no tienen dinero para canguros, muchas veces no llegan hasta final de mes. Los abuelos estamos haciendo de canguros, estamos haciendo de financieros, estamos haciendo de todo, y lo único que pedimos, por favor, es que no se nos discrimine a los paternos y a los maternos. María Tardón. Mira, yo, enlazando con lo que dice Guadalupe, te diría que el principal problema es efectivamente el de los juzgados saturados, porque un juzgado que no resuelve de manera inmediata es un juzgado que está generando injusticias al padre, a la madre y sobre todo a los hijos. Hay una cosa que yo creo que es justo decir. Cuando se ha dicho que se daba un porcentaje muy mayoritario de la custodia a la madre, es que la sociedad antes no pedía la guarda y custodia en los divorcios, no se pedía para el padre. Hasta hace muy poquito resulta que se pedía la guarda y custodia para el padre en un 8% de los casos, nada más. Ahora resulta que yo creo que estamos en un momento en el que han cambiado los patrones de comportamiento y las actuaciones de padres y madres, y hay que buscar nuevas formas de actuación de la vida familiar. Lo mejor es que los padres no se divorciaran. En el momento que se divorcian tiene que haber un conflicto. Hay que tratar de enlazarlo y encauzarlo, pero a una custodia compartida en la que no haya un mutuo acuerdo, en la que no haya consenso, es muy complicada de articular porque generamos un conflicto mayor para los menores en muchos casos. Ana Clara Belio. En la línea de lo que decía María Tardón, yo quería hacer una puntualización. Es cierto que desde el año 2005 ya es posible establecer en procedimientos contenciosos la custodia compartida expresamente. ¿Por qué realmente el 90% de los casos, como hemos visto en el vídeo, se atribuye la custodia a la madre? Deberíamos preguntarnos por qué, cuando es cierto que la opinión mayoritaria posiblemente esté a favor de esa custodia compartida. Yo tengo una respuesta a esto, y es que yo creo que los jueces no viven al margen de la sociedad, reproducen una situación familiar que ha venido existiendo durante mucho tiempo. Es decir, en el momento en que se celebra un pleito de divorcio se hace una fotografía de la situación familiar de ese momento. Y si es verdad que ha sido en esa familia la madre quien ha llevado a cabo todas las funciones inherentes a la custodia, se tiende a consolidar la situación que existía en el matrimonio anteriormente. Por ese motivo son los padres los que mayoritariamente en esas estadísticas son los que piden la custodia compartida, porque es verdad que eso está cambiando. Es decir, es verdad que cada vez hay más padres que quieren llevar a cabo esa corresponsabilidad. Lo que ocurre es que la ley ya lo permite. Posiblemente habría que hacer una modificación legislativa en la línea de lo que ha venido pasando en Aragón, en la línea de lo que informan las juntas generales del País Vasco. Claro que sí, pero realmente técnicamente ya es posible. Virginia, a mí me gustaría también, en la línea que decía Guadalupe, de que el minuto 1 actúe la justicia. Yo creo que en el minuto 0 tendrían que actuar los padres en beneficio de los hijos. Aquí lo que se produce en la mayoría de los casos, y por eso es lo que estamos aquí hablando, es que los hijos no le importan, en unos casos nada a la madre, en otros casos no le importan nada al padre, y los hijos se convierten en arma arrojadiza. Esto es lo que es una inmoralidad. O sea, porque aquí se están dirimiendo asuntos de adultos, que todos en la vida pueden ocurrir 40.000 circunstancias que te lleven a modificar la relación con la persona con la que tú habías decidido en un minuto pasar el resto de tu vida. Pueden pasar 40.000 circunstancias. Una vez que tú tienes hijos, el objetivo fundamental tiene que ser el interés mayor de esos hijos. Cuando ese interés mayor no existe, algo se quiebra, pero muy profundamente. Entonces, es verdad que la justicia tiene que actuar en ese minuto 1, pero también nos tendríamos que plantear qué es lo que está ocurriendo para que se utilicen a los hijos, como tú también planteabas, en el caso incluso
hecho de acusar al otro de abusar de sus propios hijos, haciendo pasar a sus hijos por informes forenses, por cosas tremebundas que a cualquier padre se nos abrían las carnes solamente de pensar hacer pasar a nuestros hijos por una situación como esa, ¿no? A mí me gustaría tratar una cosa que me parece esencial. Estamos hablando de situaciones muy tensas, pero la realidad tampoco es tan tensa, ni muchísimo menos. Y me explico, en muchísimas separaciones matrimoniales, en muchísimos divorcios, se llega a mutuos acuerdos. Prácticamente, en el 70% de los casos. Estamos hablando del 70% de los casos. Se está hablando precisamente de un mutuo acuerdo. Y ahí se habla de los niños y la protección de los pero menores. realmente no se ha hecho referencia a que desde el punto de vista educativo y de la ciencia, no se puede contra la ciencia, tampoco se hacían las cosas tan mal antes con las custodias antes tradicionales. Si estaba en manos de la madre, era por una seguridad del niño de los primeros años. En los primeros años la madre es más protagonista, no más importante, más protagonista en el sentido de que está igual que lo llevó en su seno, lo llevó así cerca, necesita a su madre. Al padre también, pero un momento, al padre también lo necesita la madre que se va a un banco de esperma a tener un hijo porque quiere tenerlo. En ese caso también me gustaría que alguien gritara diciendo necesitan un padre. O sea, tampoco creo un momentito que no quiero que padre y madre, o sea, eso es una batalla entre padres y madres, pero ¿y los niños? Mira, yo en mi caso, desde que nació mi hija, yo me he encargado de cuidar a mi hija desde el momento que nació. He ido a las clases posparto, prenatales, en el hospital, 1000 historias, y yo estoy cuidando a mi hija. ¿Por qué? Porque tenía compatibilidad, conciliación laboral y familiar, era profesor, tenía horario por la tarde, yo estaba con mi hija hasta las 6:30 de la tarde. Me iba a dar clases, salía del instituto a las 10 de la noche y ese era el tiempo que estaba con su madre. Y yo me he encargado de mi hija. Bueno, pues al final, ¿qué pasa? Que el malo de la película soy yo. ¿Por qué? Eso que tú decías antes, nosotros, y yo te digo que yo creo que el 30% de los padres que nacimos en la década de los 60 para acá, estamos implicados al 100% en el cuidado de nuestros hijos. Resulta que también es verdad que en España la gente se divorcia a partir de los 40 años. Y además resulta que en la ley del 2005 se mete un artículo, el 68 al 69, en el cual estamos hablando de igualdad entre el hombre y la mujer. Vale, si en la propia ley del divorcio tenemos ese artículo que se reparte las responsabilidades, derechos y tal, ¿por qué a la hora de la ruptura resulta que hay una de las partes, en la mayoría de los casos la mujer, que se queda, digamos, con el botín, entre comillas, que son los bienes gananciales y el niño, ¿no? O los niños que hay? Eso al final, ¿a dónde nos lleva? Y esos son todos los datos que tenemos en España, a la pobreza económica de la infancia. Pero me tiene que prometer que no se va a meter con nadie a título personal. No digo verdades, pero bueno. No. Bueno. ¿Me lo promete? Sí. Hoy hemos hecho la manifestación porque hoy es el Día Internacional de los Derechos del Niño según la ONU, que lo promulgó esto en el año 58. Y los niños tienen derecho a padre y a madre, y a abuelos, y a tíos, y a primos, y a toda la familia, tanto paterna como materna. A nadie en su sano juicio se le ocurre dejar huérfanos a los niños, sea de padre o sea de madre. Otra cosa que la estadística diga que la inmensa mayoría de los casos es la paterna, la familia paterna a la que se le ningunea. No hay derecho a que a un niño se le deje huérfano por el capricho de cualquiera de las partes. Y hay tanto aquí en este asunto, la maldad no tiene sexo y hay tanto mujeres afectadas como hombres afectados. Otra cosa la estadística. Si la ley cambiase y beneficiase a los hombres, habría el mismo porcentaje que hay ahora de aprovechadas, habría de aprovechados. Exactamente igual. Manuel Altaba. Sí. Desde el Partido Popular, la custodia compartida que estamos defendiendo es la lógica y la razonable. Lo único que se pretende es alcanzar acuerdos de corresponsabilidad, que son los propios padres quienes mejor conocen el tiempo que ellos pueden dedicar a su trabajo, el tiempo que ellos pueden dedicar a sus hijos, para el establecimiento del tiempo que pueden dedicar efectivamente, una vez realizado ese contrato, ese acuerdo para sus hijos. Tengan uno, tengan dos, sean los que sean. Lo que se pretende es alcanzar acuerdos y en todo caso nunca vendrá en automática. Cuando hablamos de custodia compartida no podemos decir custodia automática, custodia obligatoria. Estamos confundidos si nos creemos eso. A ningún padre, a ninguna madre que quiera estar con sus hijos se le va a obligar a estar si no quiere estar. Indudablemente que se va a buscar acuerdos, los mejores acuerdos para pasar los mejores tiempos con sus hijos. Manuel, voy a presentarles ahora un ejemplo de eso que llaman la alienación de los niños. Nos lo contaban en la manifestación esta mañana. Mi situación es que yo me tengo que ir en enero o en febrero a Estados Unidos a pedir asilo porque estoy siendo perseguido por la justicia y la fiscal ha pedido 5 años de cárcel por un posible delito de inducción al abandono de familia porque mi crío no quiere estar con su madre. Y la fiscal y el juez han pedido 5 años
de cárcel porque dicen que yo estoy induciendo a mi hijo al abandono de familia. En enero, en febrero me voy a Estados Unidos para pedir asilo. Mis derechos constitucionales están siendo violados y bueno, pues por eso pido asilo. Discriminación de sexo, persecución por razón de sexo. Y aunque tenga 12 años, no hay garantías jurídicas en este país. La ley dice que el juez tiene que entrevistar a mi hijo, pero no cumplen la ley. Son los jueces los que no cumplen la ley, solo cuando le beneficia a las mujeres. María Tardón. Yo te puedo asegurar que en nuestros juzgados y tribunales cumplimos la ley, esté quien esté implicado, el hombre o la mujer, y ahí lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos, y en general yo creo que se hacen muchas y muy buenas sentencias. Pero yo quería meter un puntito de reflexión, porque ha dicho una cosa Virginia que me ha llamado la atención y yo estoy completamente de acuerdo con ella, ¿no? Ha dicho: ¿por qué algunos padres en ese momento no buscan el interés del menor? Si es que no son conscientes de que no buscan el interés del menor. En esa situación en la que se produce el conflicto matrimonial, yo no sé qué se pone en cuestión tanto por parte de hombres y de mujeres, que gente que ha sido razonable en todo hasta ese momento empieza a cometer actos absolutamente insensatos, donde al final los más perjudicados suelen ser los menores. Yo creo además que la custodia compartida, como digo, que creo que debe ser siempre consensuada y nunca por vía de un contencioso, de una separación o un divorcio contencioso, debería ir en paralelo con una reforma importante de la mediación, porque en estos supuestos verdaderamente una mediación con profesionales preparados sería fundamental. Elisa del Castillo, ¿nos dices qué opinan los espectadores y oyentes del programa? Pues bueno, la pregunta que les hacíamos de si los tribunales favorecen a las madres en los casos de la separación, opina un 79,6% que sí y un 20,4% que no. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con este asunto, nos vamos a publicidad, enseguida estaremos de vuelta y abriremos otro para ustedes. Muchas gracias.